vamos a entrar ya en materia con nuestras entrevistas del día. Vamos a platicar con Juan Carlos Martínez Lázaro. Él es profesor de Entorno Económico de la Business School de Madrid. Es director, pues, de este informe del cual vamos a platicar. Es el decimoquinto informe de la universidad dado a conocer en Madrid, de la EA University. Y ahí pues se da cuenta de que México encabeza la lista de los países preferidos por las empresas españolas para invertir en América Latina en este 2023. Juan Carlos, ¿cómo estás? Mucho gusto y muy buenas tardes. Muy buenas noches desde Madrid. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Juan Carlos. Buenas noches. Juan Carlos, ¿qué es lo que nos podrías compartir de lo más relevante de este estudio, de este informe? ¿Cómo están pues procesando en España las oportunidades que como inversión tiene nuestro país? Bueno, pues yo creo que la principal conclusión que hemos sacado este año en el informe, la decimoquinta edición del informe, es que las empresas españolas pues van a seguir invirtiendo en América Latina. De todas las que nos han contestado a la encuesta, pues el 76% nos han dicho que durante 2023 tienen pensado incrementar sus inversiones y una parte significativa de ellas va a incrementar sus inversiones en México. México es el país donde más empresas españolas existen, con inversiones allí, pero también es el país donde las empresas españolas tienen pensado en mayor medida aumentar sus inversiones. Y bueno, creo que eso es importante porque no es el primer año que ocurre, sino que llevamos ya un tiempo en el que las empresas españolas encuentran a México como el sitio donde incrementar más esas inversiones que hacen. Por otro lado, también les hemos preguntado a las empresas cuál sería su ciudad favorita o su metrópoli favorita en Latinoamérica o en Iberoamérica para colocar sus operaciones centrales en el caso de que las tuvieran centralizadas, y por octavo año consecutivo nos vuelve a decir que Ciudad de México sería el lugar favorito para hacerlo. Por tanto, creo que la apuesta que tienen las empresas españolas por México, por la economía mexicana, pues es y sigue siendo muy importante. Sí, Juan Carlos. ¿Y qué sectores interesarían a las empresas españolas para pues poner más capital en México? Bueno, la verdad es que yo creo que hemos detectado que prácticamente todos los sectores, ¿no? Hay un amplio espectro de empresas españolas operando en la economía mexicana, en sectores como el sector financiero, sector de comunicaciones, el sector turístico, pero también estamos viendo como muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, pues cada vez están más interesadas en el sector de tecnologías de la información, y cada vez son más esas pequeñas y medianas empresas las que están apostando por instalarse en México, por ampliar sus inversiones, por hacer negocios allí. Y en conjunto podríamos decir que prácticamente todos los sectores, sobre todo del ámbito de los servicios, son el objetivo de las empresas españolas. ¿Por qué la mayoría de los encuestados quisieran invertir en la Ciudad de México? ¿Qué es lo que les llama la atención de la metrópoli? Bueno, no es que quieran invertir más en la Ciudad de México, es simplemente que quieren instalarse, tener sus oficinas centrales o sus headquarters en la Ciudad de México, porque las conexiones aéreas con España son buenas, también con otras partes de la región, y por tanto es el destino favorito para colocar las operaciones centrales, sus cuarteles generales, sus headquarters allí, ¿no? Que en otros, mejor en Ciudad de México que en otras ciudades de México, o que en otras metrópolis latinoamericanas, ¿no? Curiosamente, la segunda ciudad preferida por las empresas españolas es Miami, que no es una ciudad que pertenezca a Latinoamérica, pero que es digamos, donde muchas empresas españolas tienen centralizadas sus operaciones para toda la región de Iberoamérica. Bueno, eso es algo que nos viene ocurriendo todos los años y que, digamos, es ya una constante en nuestro informe. Claro. Juan Carlos, ¿y influye de alguna manera el hecho de que pues varios de los bancos españoles, los más grandes por supuesto, están en México? Sin duda, sin duda. Es algo muy importante. No solamente los grandes bancos españoles están en México, sino que también las grandes empresas de infraestructuras, energéticas, las grandes cadenas hoteleras. Es decir, hay muchas grandes empresas que están situadas en México. Personalmente, yo
En un mes estaré en México, tengo que impartir clases precisamente a uno de esos grandes grupos españoles que tiene un banco en México y al cual vamos a ir a impartirle en un programa, ¿no? Con lo cual, pues sí que es cierto que los bancos, en este caso los bancos españoles, pues son grandes operadores del sistema financiero mexicano, pero como también otras empresas españolas lo son. Juan Carlos, aquí en México se está hablando mucho del auge del nearshoring, la relocalización de empresas, sobre todo del bloque norteamericano, Estados Unidos, de Asia hacia justamente la región fronteriza. Eh, ¿Podría pensarse de empresas españolas que tuvieran operaciones justamente en Asia, que estén pensando en el nearshoring en México? Algunas puede haber, pero yo creo que no es el caso más importante que vamos a encontrar. Vamos a encontrar más empresas del sector servicios que empresas industriales y, por tanto, pues yo creo que el nearshoring es algo más focalizado, al menos en esta primera oleada, en empresas industriales. Creo que algunas empresas industriales están instaladas, por supuesto, en México, pero ya no tanto hay empresas españolas que estén instaladas en Asia y que tengan pensado mover sus operaciones. Conocemos el caso de alguna que lo puede hacer, pero no va a ser una tendencia dominante. Al final son empresas españolas que están ya instaladas en México y que van a incrementar sus inversiones, sus volúmenes de negocio, o nuevas empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, cada vez más que están decidiendo instalarse en México como el inicio de una aventura de internacionalización. Empresas que piensan que tienen que internacionalizarse y escogen México como, digamos, un primer mercado en el que entrar, en el que empezar a aprender ese proceso de internacionalización por el tamaño del mercado, por las condiciones tan favorables que ofrece México para la inversión extranjera y porque es un mercado en el que el crecimiento esperado pues va a ser importante o debería ser importante en los próximos años. Sí. Juan Carlos, aquí el gobierno mexicano desde hace tiempo habla de una pausa en las relaciones entre México y España. ¿Esto no les mete ruido a los empresarios ibéricos? No, al final, lo de la pausa lo llevamos oyendo cierto tiempo y yo creo que forma parte más, personalmente, yo creo que forma parte más de un discurso dirigido a ciertas, digamos, grupos sociales internos de México que a lo que es la realidad de la inversión española, ¿no? Cuando al final eres capaz de aislarte de ese ruido, de esos discursos, lo que ves es que cada vez es más inversión española en México y ojo, una cosa muy importante, cada vez hay más inversión española mexicana, más inversión mexicana en España. México ya se está configurando como uno de los mayores inversores en España. Cada vez son más las empresas que están de allí, que se están instalando aquí y al final lo que buscan es también un clima de negocios adecuado para crecer, para desarrollarse y sobre todo en muchos casos también una puerta de entrada a la Unión Europea. Por tanto, una cosa es ese discurso político que algunas veces se oye y tiene repercusión mediática, pero otra cosa muy distinta es la realidad económica del día a día y, como digo, digamos, las relaciones comerciales inversoras entre ambas orillas del Atlántico cada vez tiene más importancia y además estoy absolutamente seguro que va a tener más en el futuro. El 80% de las empresas españolas que nos han contestado nos han dicho que de aquí a 3 años esperan incrementar su facturación, la facturación de sus negocios en Iberoamérica y que más del 50% ya esperan obtener más beneficios en Iberoamérica que en su central española y gran parte de esos negocios, gran parte de esos beneficios se van a obtener en México. Hace un momento decías, Juan Carlos, que probablemente veremos más empresas españolas de giros relacionados con la tecnología en el sector servicios, obviamente, incursionando en México para buscar oportunidades de crecimiento y de internacionalización. Eh, ¿Qué tipo de servicios tecnológicos ves tú que se pudieran asentar aquí en nuestro país por parte de empresarios españoles? Bueno, yo creo que hay un amplio espectro de servicios. Ayer, precisamente, en la presentación del informe,
coincidíamos con una empresa que estaba allí presente, su máximo responsable, que nos decía que es una empresa especializada en dar servicios tecnológicos a las compañías de telecomunicaciones, servicios de apoyo a a las grandes compañías de teleco que están operando en la región, y especialmente uno de los mercados más principales, más importantes para ellos era México. Estamos hablando de servicios tecnológicos dedicados al sector de las telecomunicaciones, de las energías renovables, de las TIC, de la informática, soportes para empresas. Es decir, y como decía, hay un amplio espectro de empresas, de pequeñas y medianas empresas. Aquí no estamos hablando de grandes multinacionales, pero bueno, pues que empiezan a internacionalizarse, desarrolladores de software, por ejemplo, también, y que en un momento dado encuentran en México las condiciones adecuadas, pues, para iniciar esa aventura internacional. Hoy cada vez son más las empresas españolas que piensan que el mercado nacional es atractivo. Evidentemente, aquí nacieron, aquí han crecido, aquí se han desarrollado, pero que si quieren seguir creciendo tienen que buscar mercados internacionales, y algunas optan por hacerlo en la Unión Europea y otras optan por iniciar esa labor de internacionalización en Iberoamérica, y México es una de las puertas de entradas preferidas para ese tipo de compañías. Pues Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Entorno Económico de la EA Business School de Madrid, España. Te agradecemos mucho el poder haber compartido pues estas reflexiones con nuestros amigos del auditorio. Muchas gracias y muy buenas noches desde Madrid. Buenas noches.